Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En el otoño de 1953, la familia Castañeda compró una casona colonial de 2 pisos en el camino a la Sierra de Santa Rosa, en el municipio de Guanajuato. Una propiedad ubicada en 20 hectáreas de tierras agrícolas onduladas aproximadamente a 12 kilómetros del vecino más cercano. Los registros del municipio indican que la casa fue construida en 1892 por un hacendado tabacalero llamado don Julián Murillo, quien vivió allí con su esposa hasta su muerte en 1908. Después del fallecimiento de Murillo en 1921, la propiedad cambió de manos 6 veces en 32 años. Cada propietario anterior había vivido allí no más de 3 años antes de mudarse sin explicación. El listado de bienes raíces conservado en el Archivo Histórico de Guanajuato describía la propiedad como una encantadora finca rural con detalles de época y amplia superficie adecuada para la agricultura o para retiro privado. El precio de venta fue de 45,000 pesos, significativamente por debajo del valor de mercado para una propiedad de ese tamaño y condición. Cuando Tomás Castañeda preguntó por el bajo precio, el agente explicó que la ubicación remota y la falta de comodidades modernas habían disuadido a la mayoría de los potenciales compradores. Lo que el agente no mencionó, y quizás no sabía, fue la problemática historia de la propiedad, con alquileres fallidos y salidas inexplicables. Tomás Castañeda, un ajustador de seguros de 42 años de la Ciudad de México, había heredado recientemente una modesta suma de la herencia de su difunto tío. Su médico le había recomendado un periodo de descanso y recuperación después de lo que los registros médicos describen como una crisis nerviosa provocada por estrés laboral. Su esposa Margarita, de 38 años, trabajaba como costurera desde su casa en la capital y había expresado su entusiasmo por la posibilidad de expandir su negocio a incluir clientes de las comunidades rurales que rodeaban su nueva propiedad. Llevaban 14 años casados y no tenían hijos, una circunstancia que la correspondencia sobreviviente de Margarita sugiere que fue una fuente de tristeza constante para ambos. Las primeras impresiones de la pareja sobre la propiedad fueron abrumadoramente positivas. Las cartas iniciales de Margarita a su hermana Dolores, en la Ciudad de México, fechadas entre octubre y diciembre de 1953, describieron la casa como espaciosa y digna, con hermosa cantera original y encantadores accesorios de época. Escribió con entusiasmo sobre los grandes ventanales que ofrecían vistas del campo circundante y del potencial para establecer jardines en las áreas despejadas alrededor de la casa. Tomás, según estas primeras cartas, había comenzado a dar largos paseos por la propiedad y había expresado interés en aprender más sobre las técnicas agrícolas que les permitieran hacer un uso productivo de las extensas superficies cultivadas. La casa en sí era una estructura sustancial que constaba de 2 pisos completos, además de un ático terminado y unos cimientos de piedra que rodeaban un sótano considerable. La planta principal albergaba una gran sala de estar con una impresionante chimenea de piedra, un comedor formal, una cocina que había sido modestamente actualizada en la década de 1920, y una pequeña habitación que el propietario anterior había utilizado como biblioteca. En el segundo piso se encontraban 3 dormitorios y un baño con accesorios originales de la época de construcción de la casa. El ático se había convertido en espacio de almacenamiento adicional y contenía restos de pertenencias dejadas por varios propietarios anteriores. Según la correspondencia de Margarita, la pareja al principio encontró el aislamiento de la casa pacífico y reparador. La salud de Tomás pareció mejorar durante sus primeros meses en la propiedad y gradualmente reanudó algunas actividades de sus responsabilidades profesionales, trabajando con clientes por correo y viajes ocasionales a la Ciudad de México. Margarita estableció un espacio de trabajo para su negocio de costura en la sala del frente y comenzó a publicitar sus servicios en las comunidades cercanas. Los registros de la parroquia local indican que la pareja asistía a misa regularmente durante su primer invierno en la propiedad y, en general, fueron bien considerados por sus nuevos vecinos.
Aunque la distancia entre las propiedades significaba que las interacciones sociales eran limitadas, el sótano de la casa, que más tarde se convirtió en un elemento central de los trágicos acontecimientos que se desarrollaron, sirvió en un principio a propósitos prácticos para los Castañeda. Margarita lo utilizó para almacenar y conservar alimentos, mientras que Tomás estableció un área de taller donde practicaba la carpintería como afición. Se accedía al espacio a través de una puerta en la cocina y constaba de 3 habitaciones conectadas talladas en la piedra natural. La habitación más grande contenía una caldera que calentaba la casa, mientras que las 2 habitaciones más pequeñas se usaban para almacenamiento. Los propietarios anteriores habían dejado atrás varios artículos, incluidos equipos agrícolas, muebles y cajas con objetos personales que sugerían salidas apresuradas. Para febrero de 1954, comenzaron a producirse cambios sutiles en el tono y la frecuencia de la correspondencia de Margarita que sugieren que no todo estaba bien en la hacienda El Refugio. Donde sus cartas anteriores estaban llenas de descripciones detalladas de la vida diaria y planes futuros, su escritura se hizo más corta y más reservada. Mencionó que Tomás se había interesado intensamente en la historia de su propiedad y estaba pasando un tiempo considerable investigando a los propietarios anteriores y las circunstancias en torno a sus salidas. También señaló que el aislamiento, que al principio parecía terapéutico, comenzaba a sentirse opresivo, particularmente durante los meses fríos en que viajar a la ciudad se volvió difícil. La última carta importante en la correspondencia de Margarita, fechada el 28 de febrero de 1954, revela una creciente preocupación por el estado de salud mental de su marido. Ella escribió que Tomás se había convencido de que la casa albergaba secretos que los dueños anteriores habían ocultado deliberadamente y que estaba decidido a descubrir lo que creía que eran verdades ocultas sobre el pasado de la propiedad. Ella describió su creciente obsesión con el sótano, donde había comenzado lo que él afirmaba eran reparaciones necesarias, pero que parecían implicar excavaciones extensas y aparentemente sin propósito. Lo más preocupante es que escribió que Tomás había comenzado a hablar de sus predecesores como si los hubiera conocido personalmente, a menudo refiriéndose a conversaciones y eventos que supuestamente habían ocurrido décadas antes de su llegada. La última carta de Margarita a su hermana Dolores, fechada el 7 de marzo de 1954, contenía solo 3 frases. Estamos bien. La casa requiere más trabajo del previsto. Tomás te manda saludos. La cruda brevedad de esta comunicación, tan diferente de su habitual correspondencia detallada, sería vista más tarde como una señal de advertencia que no se reconoció en ese momento. Dolores, ocupada con sus propias responsabilidades familiares en la Ciudad de México, no reconoció de inmediato la importancia del cambio en el estilo de escritura de su hermana, aunque más tarde expresaría su pesar por no haber respondido más rápidamente a lo que ella llegó a entender eran sutiles llamadas de ayuda. Según los registros postales descubiertos durante la investigación posterior, no se entregó correo en el refugio entre el 15 de marzo y el 22 de junio de 1954. El cartero rural fue entrevistado extensamente durante la investigación e informó que se habían dejado notificaciones de correo acumuladas en la oficina de correos de Guanajuato según el procedimiento estándar cuando los residentes no recogían sus entregas. Explicó que muchas familias rurales preferían recoger su correo en la ciudad durante los meses de invierno y no había considerado la situación lo suficientemente inusual como para justificar una verificación de bienestar. Registros comerciales locales de este periodo indican que Tomás hizo varias compras inusuales durante los meses de primavera de 1954. Los recibos de la ferretería La Principal muestran que compró cantidades importantes de cal, palas de alta resistencia y otros equipos de excavación. Un comerciante local recordó que Tomás parecía cada vez más desaliñado y agitado durante estas transacciones, a menudo hablando incoherentemente sobre los preparativos necesarios y el mantenimiento del equilibrio. El comerciante notó que Tomás parecía particularmente centrado en la adquisición de materiales que pudieran usarse para excavar y remover tierra, aunque no proporcionó ninguna explicación coherente de estas compras cuando se le preguntó.
El primer documento de preocupación por los Castañeda vino de la hermana de Margarita, Dolores, que se había vuelto cada vez más preocupada por la falta de comunicación de su normalmente atenta hermana. Después de varias semanas de cartas sin respuesta e intentos fallidos de comunicarse con ellos por teléfono, Dolores decidió realizar una visita sin previo aviso a la propiedad el 23 de junio de 1954. Su viaje desde la Ciudad de México requirió varias horas de manejo, y luego informó que su ansiedad aumentó a medida que recorrió los caminos cada vez más remotos que conducían a la hacienda. La llegada de Dolores a la casa reveló inmediatamente que algo andaba muy mal. Su declaración detallada al departamento del sheriff de Guanajuato describe haber encontrado la puerta de entrada desbloqueada y el interior de la casa en un estado que ella calificó como de abandono vivido. Aunque los muebles permanecieron en su lugar y la casa mostró claros signos de ocupación reciente, hubo una abrumadora sensación de abandono y decadencia. El polvo se había acumulado en las superficies. Los platos estaban sin lavar en el fregadero de la cocina y las pertenencias personales estaban esparcidas por las habitaciones, como si los ocupantes simplemente hubiesen dejado de mantener su espacio habitable. La cocina, que Margarita siempre había mantenido meticulosamente limpia según las visitas anteriores de Dolores, mostraba signos de abandono prolongado. Comida en mal estado permanecía en contenedores y los utensilios de cocina estaban esparcidos por las encimeras y el suelo. El olor a descomposición impregnaba la habitación, sugiriendo que las rutinas domésticas normales se habían abandonado semanas antes. Lo más inquietante para Dolores fue la ausencia total de cualquier indicio de que Margarita hubiese mantenido sus estándares habituales de organización. Dolores encontró a Tomás en lo que había sido la biblioteca de la casa, sentado inmóvil en una silla de cuero frente a una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Describió su apariencia como drásticamente diferente desde su última visita, 6 meses atrás. Había perdido mucho peso. Su ropa estaba sucia y descuidada, y su apariencia normalmente bien cuidada se había deteriorado hasta el punto en que ella inicialmente cuestionó si había encontrado a la persona indicada. Cuando ella le habló, Tomás respondió lentamente y parecía tener dificultad para concentrarse en su presencia o en sus preguntas. Cuando Dolores preguntó por el paradero de Margarita, Tomás señaló hacia una puerta que conducía al sótano y dijo simplemente, «Está descansando». Su tono, según la declaración de Dolores, era plano y sin emoción, como si estuviera discutiendo un asunto rutinario en lugar de la ubicación de su esposa desaparecida. Cuando Dolores llamó a su hermana, su voz resonó por toda la casa pero no recibió respuesta. Tomás parecía indiferente a esta falta de respuesta y le aseguró a Dolores que Margarita simplemente estaba cansada, necesitaba tranquilidad y no debía ser molestada bajo ninguna circunstancia. La inspección de Dolores del sótano, realizado a pesar de la evidente incomodidad de Tomás con su interés en esa área, reveló un espacio que había sido alterado drásticamente en su configuración original. Lo que una vez fue un simple almacén se había transformado en un lugar extensamente excavado con montones de tierra y piedra esparcidos por todo el espacio. Herramientas estaban dispersas, lo que sugería que se estaba trabajando en ello, pero el propósito de la excavación no fue evidente de inmediato. Lo más preocupante fue una sección del suelo donde recientemente se había depositado tierra fresca, perturbada y toscamente nivelado, creando un área que parecía claramente diferente de los cimientos de piedra circundantes. Antes de continuar, si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Sigamos con la historia. Cuando Dolores presionó a Tomás para obtener más información específica sobre la ubicación exacta y el estado de Margarita, su comportamiento cambió drásticamente. Se volvió agitado e insistió en que Dolores abandonara la propiedad inmediatamente. Habló rápida e incoherentemente sobre preservar la paz y mantener lo necesario. Cuando Dolores intentó buscar en otras áreas de la casa en busca de señales de su hermana, Tomás se volvió cada vez más hostil y, en última instancia, bloqueó físicamente su acceso a ciertas habitaciones. Al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su capacidad de manejo y por su profunda preocupación por su propia seguridad,
Dolores abandonó la propiedad y se comunicó con la policía de Guanajuato a la mañana siguiente. El comandante Roberto Ayes, un veterano de 30 años en la aplicación de la ley rural, visitó la propiedad el 25 de junio de 1954. Su informe inicial describe a Tomás Castañeda como cooperativo pero evasivo. Durante el interrogatorio, cuando se le preguntó directamente sobre el paradero de su esposa, Tomás proporcionó información contradictoria que despertó sospechas inmediatas sobre su veracidad. Inicialmente, afirmó que Margarita había viajado para visitar a unos familiares en Veracruz, de quienes Dolores nunca había oído hablar. Más adelante en la misma conversación, afirmó que Margarita estaba visitando a unos amigos en Querétaro, aunque no pudo proporcionar nombres o direcciones específicas. El comandante Ayes notó varias inconsistencias inmediatas en el relato de Tomás sobre los supuestos viajes de su esposa. Cuando se le preguntó cuándo se había ido Margarita y cómo había viajado, Tomás dio respuestas vagas y cambiantes. Primero afirmó que se había ido 3 semanas antes, luego sugirió que podría haber sido más tiempo. Cuando le preguntaron sobre el transporte, inicialmente dijo que había tomado un autobús desde la ciudad, pero cuando el comandante notó que su bolso y su identificación permanecían en la casa, Tomás cambió su historia para sugerir que alguien la había recogido. Estas contradicciones, combinadas con la evidente agitación de Tomás al ser interrogado, impulsó al comandante a realizar un registro exhaustivo de la propiedad. El examen de la casa reveló numerosos detalles preocupantes. La ropa de Margarita permanecía ordenada en los armarios del dormitorio, lo que sugería que no había empacado para ningún tipo de viaje. Sus objetos personales, incluidas las joyas que Dolores identificó como piezas sin las cuales Margarita nunca viajaba, permanecían intactas en el dormitorio principal. Su equipo de costura y sus trabajos en curso se dejaron exactamente como si ella simplemente se hubiese alejado temporalmente sin ninguna indicación de preparación para una ausencia prolongada. Lo más significativo fue que el bolso de Margarita fue encontrado en la cocina con sus documentos de identificación, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y las llaves del automóvil de la familia, que permanecía sin uso en el cobertizo. Estos descubrimientos contradecían directamente todos los aspectos de las diversas explicaciones de Tomás. Cuando se enfrentó a estas inconsistencias, Tomás se volvió cada vez más retraído y se negó a responder más preguntas sobre el paradero de Margarita o sus propias actividades durante los meses anteriores. La búsqueda inicial también reveló evidencia de las actividades inusuales que los vecinos habían reportado observar a la distancia. El sótano mostró claros signos de extensa excavación con herramientas y tierra removida por todo el espacio. Lo más preocupante fue el descubrimiento de lo que parecía ser tierra recientemente removida en una sección del sótano que había sido cuidadosamente nivelado y compactado. Cuando se le preguntó sobre esta excavación, Tomás afirmó que había estado haciendo las mejoras necesarias, pero no pudo proporcionar una explicación coherente para el trabajo específico o su propósito previsto. Investigación adicional reveló que los vecinos, a pesar de vivir a distancias considerables, habían notado actividades inusuales en la propiedad de los Castañeda durante los meses de primavera. Samuel Fletcher, cuya granja era la propiedad vecina más cercana a aproximadamente 3 kilómetros, informó ver luces encendidas en la casa a todas horas de la noche y humo saliendo de la chimenea. Incluso durante el clima cálido, cuando la calefacción habría sido innecesaria. Fletcher también señaló que había observado a Tomás trabajando al aire libre en horarios inusuales, a menudo tarde en la noche o muy temprano en la mañana, cargando objetos pesados. Otra vecina, la señora Carolina Webster, que vivía a unos 5 kilómetros al sur, informó haber escuchado sonidos durante la noche que describió como una excavación rítmica. Si bien la distancia dificultaba identificar la fuente exacta, el momento y la duración parecían incompatibles con el trabajo agrícola normal. La señora Webster también señaló que no había visto a Margarita en varios meses. Los relatos de comerciantes locales de Guanajuato pintaron un panorama inquietante del deterioro mental de Tomás.
Los dueños de tiendas informaron que la apariencia de Tomás había disminuido drásticamente, progresando desde su habitual presentación pulcra y profesional a un estado desaliñado y agitado. Sus compras se habían vuelto cada vez más centradas en herramientas y materiales para excavación, aunque no ofreció ninguna explicación coherente. Lo más preocupante fueron los informes de varios comerciantes sobre el comportamiento de Tomás. Se le describió hablando consigo mismo, manteniendo conversaciones con personas que no estaban presentes. En múltiples ocasiones, informaron que Tomás parecía responder a instrucciones de compañeros invisibles, asintiendo como si recibiera orientación sobre sus compras. Estos comportamientos habían creado preocupación entre los dueños de negocios, aunque ninguno informó a las autoridades en su momento. Tomás fue puesto bajo custodia para ser interrogado el 27 de junio de 1954. Después de que las investigaciones preliminares revelaron suficientes inconsistencias, la entrevista se llevó a cabo en la comandancia local. Reveló a un hombre cuyo control de la realidad se había deteriorado significativamente. Sus respuestas eran confusas e incoherentes, llenas de referencias a eventos y personas que parecían existir solo en su imaginación. Durante el interrogatorio, Tomás habló repetidamente sobre la casa exigiendo cosas e insistió en que sus acciones habían sido necesarias para mantener el equilibrio adecuado. Hizo frecuentes referencias a los antiguos propietarios de la propiedad, hablando de ellos como si los hubiera conocido personalmente y hubiera recibido orientación de ellos sobre cómo mantener la propiedad. Cuando se le presionó para obtener información específica sobre la desaparición de Margarita, Tomás solo diría que ella se había convertido en parte de la casa y que algunas ofrendas son necesarias para la paz. Lo más inquietante fueron las descripciones detalladas de conversaciones que afirmó haber tenido con antiguos residentes de la propiedad, personas que habían muerto décadas antes de su llegada. Habló de don Julián Murillo, el constructor original, como si fuera un amigo cercano que visitaba regularmente para brindar asesoramiento. Describió un conocimiento íntimo de la relación de Murillo con su difunta esposa y afirmó que Murillo había explicado los requisitos que cada propietario posterior debía cumplir para mantener la armonía con las exigencias espirituales de la propiedad. Tomás también demostró un conocimiento detallado sobre los propietarios anteriores que no podría haber obtenido mediante una investigación normal, sabía detalles específicos sobre disputas familiares, problemas financieros y tragedias personales que habían afectado a varios residentes a lo largo de las décadas. Cuando se le preguntó cómo había obtenido esta información, Tomás explicó que la casa misma había compartido sus recuerdos con él. Y vivir allí había abierto gradualmente su conciencia a las experiencias de todos los residentes anteriores. El registro formal de la propiedad de la Hacienda El Refugio, realizado durante 3 días a principios de julio de 1954, contó con la participación de varias fuerzas del orden y requirió una excavación cuidadosa de las áreas que Tomás Castañeda había perturbado. Durante sus meses de excavación, el equipo de búsqueda descubrió que Tomás había realizado extensos trabajos en todo el sótano, aparentemente siguiendo algún tipo de plan sistemático que no fue inmediatamente evidente para los investigadores. Se encontraron herramientas y equipos dispersos, y varias áreas mostraban signos de excavación y relleno recientes. El descubrimiento más significativo ocurrió en la esquina noreste del sótano, donde los investigadores encontraron una sección de tierra recientemente perturbada y cuidadosamente nivelada. La excavación de este área reveló los restos de una mujer, posteriormente identificada a través de registros dentales como Margarita Castañeda. El estado de los restos indicaron que se había dedicado una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a ocultar el cuerpo. Lo más inquietante fue la ubicación de los restos, que sugería que el entierro se había llevado a cabo con atención ritualista en lugar de una simple eliminación. El examen forense de los restos de Margarita proporcionó evidencia crucial. El doctor Guillermo Pantoja, médico legista de Guanajuato, determinó que la muerte había ocurrido aproximadamente 3 meses antes, coincidiendo con el momento en que cesó la correspondencia de Margarita con su hermana Dolores. La causa de muerte se determinó por un traumatismo contundente en la cabeza, infligido con un objeto pesado,
como una pala o herramienta similar. La gravedad de las lesiones indicó que el ataque había sido deliberado y sostenido. La evidencia física sugería que Tomás había pasado un tiempo considerable preparando el lugar de descanso final. La excavación fue mucho más profunda de lo necesario, y los lados de la tumba habían sido revestidos con piedras en un patrón deliberado. Lo más desconcertante fue el descubrimiento de un diario escrito a mano por Margarita, enterrado junto a sus restos. El diario contenía entradas de las semanas previas a su muerte y proporcionó un relato en primera persona del descenso a la pesadilla en la hacienda. La presencia del diario en la tumba sugería que Tomás era consciente del miedo de su esposa y decidió enterrar la evidencia de su estado mental junto con ella. Las entradas del diario de Margarita pintan una imagen inquietante. Las primeras, de finales de enero de 1954, describen preocupaciones menores sobre la obsesión de Tomás con la historia de la casa. Señaló que pasaba demasiado tiempo en el sótano alegando reparaciones invisibles y mencionaba su creciente colección de documentos sobre los antiguos dueños, los Murillo. Investigación que lo fascinaba y perturbaba por igual. A medida que el diario avanza en febrero y marzo, las preocupaciones de Margarita aumentan. Escribió sobre la costumbre de Tomás de hablar a habitaciones vacías, dirigiéndose a personas por nombres que luego se supo pertenecían a dueños anteriores fallecidos. Lo más preocupante era su insistencia en que la casa requería ofrendas para permanecer en paz y su convicción de que su presencia era parte de un plan iniciado décadas atrás. Margarita intentó convencer a Tomás de abandonar la hacienda y regresar a la Ciudad de México para recibir atención médica. Las respuestas de Tomás fueron hostiles, sugiriendo que el deseo de ella por irse indicaba una falta de responsabilidad con la historia de la casa. Afirmó que quienes intentaron abandonar la propiedad siempre sufrieron consecuencias trágicas. La última entrada, del 10 de marzo de 1954, expresaba su determinación de huir con o sin la cooperación de Tomás. Había escondido dinero y planeaba contactar a Dolores. Señaló que ya no se sentía segura durmiendo en la misma habitación y se encerraba en el cuarto de invitados. La entrada concluyó con la observación de que Tomás hablaba de completar el ciclo y cumplir con los requisitos, frases que la llenaban de un temor intenso. La investigación para el juicio reveló un patrón de incidentes perturbadores no documentados previamente en los archivos del Juzgado de Guanajuato, algunos desde 1892. 1898. Don Julián Murillo informó que su esposa Sara había desaparecido, aunque luego afirmó que murió en una caída accidental. 1923. Los nuevos dueños informaron que su hija adulta desapareció durante una visita, aunque luego dijeron que se mudó al norte del país sin avisar. 1931. El propietario reportó que su esposa e hijos desaparecieron. El marido afirmó después que ella lo abandonó por otro hombre. En cada caso, la desaparecida era una mujer adulta y la explicación provenía de un miembro masculino de la familia, deteniendo las investigaciones. Se descubrió que varios propietarios anteriores compartieron la obsesión de Tomás por la historia de la casa. Cartas encontradas entre las posesiones de Tomás demostraron que estuvo en contacto con descendientes de antiguos residentes, lo que validó su propia paranoia. El juicio de Tomás Castañeda comenzó en septiembre de 1954 y fue el proceso criminal más seguido en Guanajuato. El abogado defensor, Héctor Morrison, sin relación con los dueños originales, argumentó un colapso mental total debido al aislamiento y factores ambientales. La doctora Elisa Montes, psiquiatra, testificó que Tomás exhibía delirio paranoide, creyendo recibir comunicaciones de los muertos. Sin embargo, el fiscal Carlos Fleming argumentó asesinato premeditado. La prueba más dañina fueron las grabaciones que Tomás hizo con un dispositivo portátil comprado meses antes. Estas cintas, ocultas en el ático, capturaron conversaciones donde Tomás manipulaba y amenazaba a Margarita para evitar que se fuera. En la grabación final, Margarita suplicaba buscar ayuda profesional, a lo que Tomás respondió con frialdad, explicando que su deseo de irse la convertía en un obstáculo para el trabajo necesario en el sótano.
La cinta termina con el terror de Margarita y la seguridad de Tomás de que todo estaría en paz una vez cumplidos los requisitos. La doctora Patricia Hawthorne, psicóloga forense, analizó las cintas y concluyó que no había psicosis, sino una obsesión cultivada para justificar la violencia. Tomás había estudiado los escritos personales de don Julián Murillo sobre sacrificios periódicos para mantener la armonía espiritual y los usó como modelo para su crimen. Tomás fue condenado por asesinato en primer grado en noviembre de 1954 y sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro, donde permaneció en aislamiento. Nunca expresó remordimiento. Los guardias informaron que escribía diarios sobre sus comunicaciones con los espíritus de la hacienda y creía que su encarcelamiento era temporal hasta que la casa lo llamara de vuelta. La hacienda El Refugio quedó vacía. El gobierno intentó subastarla en 1957, pero nadie la compró. En 1959, una constructora de León la adquirió para demolerla y subdividir el terreno. Sin embargo, el proyecto fue abandonado tras una serie de accidentes laborales graves, caídas de escombros inexplicables y fallas mecánicas constantes. El hallazgo final ocurrió durante el intento de demolición de los cimientos. Bajo el sótano de la casa de 1892, los trabajadores descubrieron una estructura mucho más antigua que contenía restos óseos de al menos 3 individuos del siglo XIX. La posición de los cuerpos sugería entierros rituales similares al de Margarita. Historiadores locales que investigaron en 1962 descubrieron que la propiedad había sido escenario de muertes y desapariciones inexplicables que se extendían por más de un siglo. La investigación histórica reveló que la tierra había sido el sitio de un pequeño asentamiento minero a principios del siglo XIX, mucho antes de que don Julián Murillo construyera la casona colonial. Los registros de este periodo eran fragmentarios, pero sugerían que el asentamiento original había sido abandonado repentinamente en la década de 1830 tras una serie de muertes inexplicables. Los registros parroquiales mencionan varios entierros de miembros de la comunidad que murieron bajo circunstancias misteriosas, aunque no se conservan detalles específicos. Lo más intrigante fue descubrir que don Julián Murillo, al construir la casa en 1892, estaba al tanto de la historia de la propiedad. Cartas personales encontradas en los archivos de la familia Murillo revelaron que compró la tierra específicamente por su reputación de actividad sobrenatural. Sus escritos describían la intención de construir una casa que sirviera como vivienda tanto para los vivos como para los muertos, sugiriendo que los trágicos acontecimientos posteriores fueron parte de un plan deliberado. En 1964, se descubrieron diarios de Murillo en la Sociedad Histórica de Guanajuato. En ellos, afirmaba haber recibido instrucciones de los espíritus de los antiguos mineros sobre cómo construir la casa para honrar su memoria. Lo más escalofriante fue su descripción de la cámara del sótano donde sería enterrada su esposa, Sara, y sus planes para crear un espacio que facilitara la comunicación con el más allá. Su convicción de que la muerte de su esposa era un contrato espiritual estableció un patrón que los futuros residentes estarían obligados a seguir. En 1965, un equipo de investigadores de la Universidad de Guanajuato, liderado por la doctora Patricia Hawthorne, realizó un estudio exhaustivo de la hacienda. Abordaron el caso desde una perspectiva científica para identificar factores que explicaran el historial de violencia. En primer lugar, señalaron el aislamiento extremo. La hacienda estaba ubicada a 12 kilómetros del núcleo social más cercano, una distancia que en la década de los 50 creaba un vacío absoluto. Este encierro forzado no solo cortaba los lazos con la realidad, sino que exacerbaba cualquier vulnerabilidad psicológica previa, alimentando pensamientos paranoicos en un entorno donde no había nadie para cuestionarlos. A esto se sumó la acústica del valle. El refugio se encontraba en una depresión geográfica rodeada de cerros densamente arbolados. Esta configuración creaba un efecto de resonancia que amplificaba los sonidos del viento y los movimientos de la tierra, generando ilusiones auditivas que los residentes, en su desesperación, interpretaban como voces o lamentos del más allá. Pero los peligros también eran físicos.
Las pruebas en la estructura revelaron niveles elevados de plomo tanto en la pintura como en la plomería original de finales del siglo XIX. La exposición crónica al plomo es conocida por causar daños neurológicos severos y cambios erráticos en el comportamiento, lo que explicaría la agresividad repentina de los propietarios. Además, descubrieron un fallo crítico en el sistema de calefacción. Durante los meses de invierno, la mala ventilación permitía la acumulación de monóxido de carbono. Este gas silencioso provoca confusión, alucinaciones y una paranoia intensa, síntomas que coinciden perfectamente con los relatos de quienes perdieron la razón entre esos muros. Finalmente, la geología subterránea jugaba un papel clave. La casona fue construida justo encima de un sistema de cuevas de piedra caliza. Estas cavidades no solo provocaban cambios bruscos de temperatura, sino que actuaban como una caja de resonancia para las corrientes de aire subterráneas, creando una atmósfera de inquietud constante. Para los investigadores, no fue una maldición lo que mató a Margarita, sino una tormenta perfecta de factores ambientales que convirtieron una casa en una trampa mental. La doctora Hawthorne teorizó que el conocimiento de las tragedias anteriores creaba una sugestión psicológica. Los nuevos residentes, ya vulnerables, entraban en un ciclo de profecía autocumplida. En 1966, el informe recomendó que la propiedad fuera clausurada permanentemente, pero los retrasos burocráticos impidieron que se implementara de inmediato. En 1967, la propiedad fue vendida a un inversor de la Ciudad de México que planeaba convertirla en un retiro de lujo. Sin embargo, el proyecto fue abandonado a los pocos meses cuando los trabajadores descubrieron una habitación oculta tras una pared falsa en el sótano. Esta habitación contenía trofeos, ropa, joyas y objetos personales de diferentes familias que habían vivido allí a lo largo de las décadas, dispuestos sistemáticamente. Documentos, diarios y cartas de varias mujeres que describían experiencias idénticas de miedo y aislamiento. Estos escritos revelaron que el patrón de violencia era más sistemático de lo imaginado. Los hombres de cada familia se obsesionaban con la historia de la casa, convencidos de que debían realizar sacrificios, mientras impedían que las mujeres se marcharan mediante un control absoluto. El contratista, aterrorizado por el hallazgo, abandonó el proyecto y contactó a las autoridades. Tras el estudio académico final en 1969, la propiedad fue adquirida discretamente por el Estado de Guanajuato en 1970 y designada como área restringida bajo estatutos de protección ambiental. La casa fue tapiada y el acceso quedó prohibido. Esta decisión estatal finalmente rompió el ciclo de tragedia que había durado más de 70 años. En 1993, el interés resurgió cuando un documentalista intentó filmar en el lugar, pero el acceso fue denegado. Los investigadores modernos enfatizan que lo ocurrido en la hacienda El Refugio fue totalmente evitable, una mezcla de fallos de salud mental, aislamiento social y peligros ambientales que no fueron atendidos a tiempo. Hoy en día, la casona se encuentra en un estado de deterioro significativo y es estructuralmente insegura. La maleza ha comenzado a reclamar los muros de piedra. Los residentes locales siguen evitando la zona, basándose en la historia documentada de violencia más que en leyendas de fantasmas. El ciclo de la hacienda, El Refugio, solo se rompió cuando el Estado cerró sus puertas para siempre, pero el misterio sigue vivo en aquellos que se atreven a escuchar. Si esta crónica te ha erizado la piel, no dejes que esta historia se pierda en el olvido del sótano. Dale, me gusta, para ayudarnos a sacar a la luz más secretos ocultos y suscríbete al canal, no querrás quedarte solo en la oscuridad cuando publiquemos nuestra próxima investigación. Activa la campana, porque en este rincón, el silencio es el preámbulo de lo inexplicable. Muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad que no teme mirar hacia el pasado. Gracias por ver este video. Dios los bendiga.